Mi relación con este sector comienza en el 2008, que pues me había ganado una residencia en Sao Paulo, Brasil, y pues cuando estuve en Sao Paulo estuve grabando los mercados de allá, y estuve como grabando los pregoneros y todo esto, pues como todo este movimiento allá, que era pues bien multitudinario. Y una cosa que me impresionó mucho de Sao Paulo fue que es una ciudad pues que no tiene como línea de horizonte, pues por lo menos por donde yo me moví, muy cerca a la Paulista y a los mercados principales. Entonces como que me acuerdo un día caminando, le vi como un edificio cara de parlantes, estos parlantes antiguos, y dije, uy, quiero hacer una instalación que sean más o menos unos 30 parlantes, que evoque como todo este paisaje de Sao Paulo. Hablé con mucha gente, con ingenieros de sonido, no es por demeritar a los ingenieros de sonido, pero pues como que todo el mundo me recomendaba unos equipos carísimos, que yo no tenía la plata, tampoco era lo que yo estaba buscando, hasta que llegué acá y dije, no, voy a preguntar puesto por puesto por puesto, pues sobre este tema, y yo sé que alguien pues me va a descifrar, pues cómo hacerlo, yo, no, yo tenía como la intuición. Entonces, preguntando del local y local no, llegué donde Hyber, y Hyber me dijo, no, eso se puede hacer, eso es posible. Y finalmente, pues él me enseñó a hacer la conexión, y bueno, y estuvo acompañándome en varios proyectos mucho tiempo. Digamos que Hyber es como de mis profesores de la vida. Y es muy loco porque uno encontrar como sus profesores, pues acá en la novena, ¿no? Que eso me parece increíble. Y esto estamos hablando de qué años, Luisa, como Esto es años del 2008, 2008. sí. Y la exposición se hizo en ese año. Y luego pues vinieron más, digamos que a mí aquí, a raíz de ese trabajo me surgieron más curiosidades Sí, sobre, pues como sobre esos mecanismos, porque ahí digamos yo no conocía los amplificadores de perifoneo, que son los que usan los vendedores ambulantes generalmente, o usaban, no sé ahorita que estén usando. Y también empecé a trabajar con parlantes de carro. Entonces, todo este tema como del sonido, como de la conexión eléctrica y el sonido eléctrico empezó a interesarme un montón. Y de ahí surgieron varias instalaciones, con las que Hyber me ayudó, hasta que pues como que él me fue enseñando y pues ya yo las hago sola. Pero entonces todo fue como gracias a él también, como bien. que me ayudó en eso, me acompañó mucho tiempo en eso. ¿Usted qué piensa de trabajar con artistas? Muy bacano, muy chévere. ¿Por qué? No sé, ellos se dejan como guiar, se dejan como recibir la explicación que uno les da y la reciben muy bien, entienden muy bien. Porque también allá con lo de los parlantes, lo que habíamos hecho, Ajá, usted no ajá, entendió muy bien qué fue lo que se hizo, qué es lo que hay que hacer. ajá, O sea, traer las ideas, hagamos esta idea, ah, sí se puede. ajá, Me acuerdo la del sonido que por un lado sonaban los pájaros, por el otro ajá, el agua que lo hicimos y quedó ajá, perfecto. ajá. Eso me pareció chévere. ¿Y cómo has visto ya lo que es los cambios que se han dado en los espacios que tú conocías sobre la novena? Pues ha cambiado un montón porque digamos que antes no había tantos anuncios de neón, por ejemplo, ni había como tantos espacios, digamos, de sonido con cabinas especializadas o con microfonía como tan especializada. Antes había era como muchas cosas de reparación, por ejemplo. Por ejemplo, este pasaje casi no lo reconozco. Ya. Y acá a la entrada, casi a la entrada, había como un local de unos hermanos que reparaban, ¿usted se acuerda de ellos? Que reparaban tocadiscos y reparaban también parlantes, y también reparaban, bueno, reparaban muchas cosas eléctricas, por ejemplo. Eran como dos hermanos, si no me acuerdo mal. Y siempre estaban acá. Y más atrás estaba Don Carlos, que él tenía el Museo de la Audiovisión. Y don Carlos se retiró, parece. Parece que se retiró porque, o sea, me sorprendió no verlo. Sí. Y yo siempre le compraba parlantes a Don Carlos, y como te contaba, entonces me tocaba venir a tomar tinto con él para que él decidiera si me vendía el parlante o no. Era buenísimo. Y entonces, y él tenía antes en el edificio, creo que de allá atrás,
tenía un apartamento lleno de toda su colección y luego él movió esa colección que él tenía allá, él la movió para 2 bodegas allá en otro edificio, que luego podemos ir si algo Bueno, a ese edificio donde él tenía las bodegas, porque yo conocí tanto como las bodegas que él tenía allá en el otro. Era una cosa maravillosa, porque don Carlos tenía una colección inmensa de reproductores de sonido y de aparatos de fotografía, también de televisores antiguos, o sea, esto era una cosa que llegaba hasta el techo. O sea, él abría como unos caminos. eran bodegas detrás del negocio. Sí, eran bodegas detrás del negocio, pero no, él amaba demasiado estos aparatos, entonces él para deshacerse de un aparato de esos era casi que imposible, pues por eso lo pensaba tanto en venderle a uno un parlante, o sea, era como, tenía mucha estima y valoraba mucho como estos aparatos y eso me parecía muy bonito. Y me gustaba mucho como ese ritual, como de tener que conversar con él y, ¿no? y como tener que establecer una relación, un vínculo para, para poder, como para que él decidiera si estaba en buenas manos el aparato, mejor dicho. Pero a diferencia de otros sitios de Bogotá, por ejemplo, estamos hablando de la calle 23, y otros sitios de comercio, esto se mantiene muy vital, ¿no? Todavía es muy vital. No hay cosa pues que le haga mella a este espacio, porque pues, creo que son muchos locales de los ya propios de los vendedores, me imagino. Algunos centros comerciales han cambiado, como los han renovado, pero en sí el sitio se ve muy vital. Hay una cosa muy bonita y es que este espacio tiene una suerte de, ¿cómo se diría?, de tejido social, no sé si decirlo así, pero por ejemplo ahorita que fuimos donde don Carlos nos encontramos un señor que nos dio las indicaciones de dónde reubicaron a don Carlos y todos se conocen con todos, ¿no? O sea, entonces hay como una comunidad, una afinidad entre ellos, también es solidaridad, como pueden haber en otros sectores similares a este, ¿no? Entonces claro, digamos que yo siempre he pensado que el comercio no es solo comercio, el comercio también establece toda una serie de vínculos con otras personas. Y también digamos que hay como una conciencia de dependencia del otro que me parece súper importante, porque pues mi economía depende también de la economía de otra persona, ¿no? Y crear esas alianzas me parece muy chévere de pensar, ¿no? También, ¿no? Entonces creo que este espacio para mí siempre ha sido como mucho más profundo que solo como venir y encontrar aparatos eléctricos y entender un montón de cosas, de dinámicas, sino también es como entender que hay unas personas que están vinculadas entre ellas, que tienen unos saberes, ¿no? Que tienen también unos afectos, ¿no? Como lo que les contaba de don Carlos, que me parecía pues a mí la historia de él siempre me ha parecido muy chévere. Entonces creo que es bonito también entender eso, ¿no? Como y también creo que por eso también se mantienen, porque hay unas redes como de solidaridad, de afinidad, puede que algunos sean familiares de los otros, pero realmente el tema acá es que se mantienen por eso, porque no solamente es un tema de comercio como tú dices, sino que hay una comunidad detrás muy unida. Exacto. Creo que este espacio para mí siempre ha sido como mucho más profundo que solo como venir y encontrar aparatos eléctricos y entender un montón de cosas, de dinámicas, sino también es como entender que hay unas personas que están vinculadas entre ellas, que tienen unos saberes, ¿no? Que tienen también unos afectos, ¿no? Como lo que les contaba de don Carlos, que me parecía pues a mí la historia de él siempre me ha parecido muy chévere. Entonces creo que es bonito también entender eso, ¿no? Como y también creo que por eso también se mantienen, porque hay unas redes como de solidaridad, de afinidad, puede que algunos sean familiares de los otros, pero realmente el tema acá es que se mantienen por eso, porque no solamente es un tema de comercio como tú dices, sino que hay una comunidad detrás muy unida. Exacto. Y en relación con un poco tu pensamiento artístico, estos lugares, ¿qué te dicen? Para mí, digamos, como eso que uno llama la obra de arte o la pieza de arte o el objeto de arte, es un poco una excusa para vivir, digamos, como unos procesos, ¿no? Y para crear unos vínculos o unos puentes desde el arte con otras personas que no necesariamente están vinculadas a esa área de conocimiento o a esa área de expresión o como quiera uno llamarla, ¿no? Porque también me cuestionan muchas cosas, como que hoy en día
todo el mundo puede producir imágenes, ¿no? O sea, eso ya no es como un área exclusiva nuestra de los artistas. Entonces ahí la gran pregunta también es, bueno, nosotros como artistas también, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿O dónde nos estamos ubicando? ¿No? ¿Cuál es nuestra perspectiva? ¿Y cuál es esa área de conocimiento que estamos construyendo? Para mí, digamos que cuando uno de artista empieza en ese trasegar o en ese proponer o en ese proyectar, ¿no? Empieza uno a vincularse con personas que no son necesariamente del arte o de la academia, ¿no? Y empieza a establecer esos diálogos, empieza a haber una construcción de conocimiento del mundo mismo, ¿no? Que creo que es súper importante, porque como que siento que el arte siempre ha estado buscando eso, ¿no? También, cómo vemos el mundo, cómo lo construimos, cómo lo reconfiguramos, ¿no? Cómo lo imaginamos también, ¿no? Que eso también me parece importante.